que te pongas de pie conmigo para orar y confesar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Dispón tu corazón, dile al Señor que te permita discernir, que te permita recibir todo lo bueno, que te permita creer en su palabra en todo momento y sacar toda incredulidad de tu vida. Amén. Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos con acción de gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que hoy está disponiendo su corazón, está disponiendo su alma, está disponiendo su mente, está disponiendo su espíritu para escuchar de tu voz. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú has mandado el día de hoy, Señor. Te pido en nombre de Jesús que seas tú el que hable, Señor, que seas tú en mis labios, Señor, que seas tú el que dirija mis caminos, que seas tú el que dirija mis palabras, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes darle la gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Puedes tomar tu asiento? Gracias, querido hermano. Amén. Te invito a que me acompañes a Romanos capítulo 10, versículo 8, por favor. Amén. Cuando lo tengas, di te amo Jesús. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Yo te pregunto, ¿has creído en Jesús? ¿Has creído plenamente? Porque cuando creemos en la palabra de Dios plenamente, las cosas del mundo no nos afectan a nuestras vidas. Ni la tristeza, ni las deudas, ni el enojo, ni la ira nos puede afectar porque creemos en Jesús. Dice en la palabra de Dios que confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y eso es algo maravilloso porque Jesús nos enseña que si creemos en su palabra, seremos salvos y que Él y que si creemos que Él se ha levantado de entre los muertos y que ha resucitado, es porque le recibimos en nuestro corazón. ¿Sí, amén? Dice algo aquí maravilloso, dice, todo aquel que creyere en Jesucristo no será avergonzado. Porque muchas veces el mundo nos quiere avergonzar, porque pecamos, porque fallamos, porque no podemos hacer la voluntad de Dios en todo momento, porque nuestras telarañas, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras herencias generacionales nos estorba mucho. Y es lo que les voy a hablar el día de hoy, lo que es la generación. Nuestra generación empieza desde mamá, papá, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos y bisanietos de todos los nietos. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros creyéramos en la palabra de Dios, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Acompáñenme a Hechos capítulo 16, versículo 25, por favor. Aquí en el capítulo 16, no lo vamos a leer todo, pero es una historia muy poderosa, muy, muy grandiosa, porque Pablo y Silas predicaban la palabra del Señor. Entonces, en ese tiempo, ellos estaban predicando y se levantó una divina, una bruja, y les dijo, ustedes son hijos de Dios, y lo que hizo Pablo fue callarla. Porque dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan en la presencia de Dios, pero son reprendidos en el nombre de Jesús. Amén.
Y más adelante en todo el capítulo te invito a que en tu casa, en tu devoción, leas este capítulo de Hechos 16. Es una historia muy hermosa, pero lo que yo quiero dar hincapié es que cuando creemos en Dios, sin importar las circunstancias, grandes cosas suceden en nuestras vidas. Grandes cosas suceden en nuestras familias, grandes cosas suceden en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí, amén? Y dice, aquí fue cuando metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. Y desde el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El imperio romano era tan exigente, era tan disciplinado, era tan masoquista también, porque les gustaba el dolor, pero también les gustaba mucho hacer el dolor. Entonces, pues este soldado se quería matar. Prefería la muerte con su propia mano que con la mano de sus jefes del imperio romano. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí es algo maravilloso, porque cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, es lo que les decía, que sin importar las circunstancias, Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Pablo y Silas adoraban al Señor y cantaban himnos espirituales, cantaban himnos que agradaban al Señor. Entonces, esto es algo maravilloso porque el creer en Jesús se rompe toda cadena. Se ha estado hablando estos domingos sobre que se van a romper las cadenas de pecado, de opresión en el nombre de Jesús. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, hago hincapié en creer. ¿Por qué? Porque es necesario que tu familia sea salva, que tu generación sea salva, que tú seas salvo. Porque dice la palabra de Dios que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará, porque la maldad de este mundo está incrementando. Vemos cómo está el feminicidio, los asaltos, las guerras, la contaminación. O sea, todo está hecho por manos de hombre. Y lo que debemos hacer nosotros es ser salvos, invitar a muchos que sean salvos, predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios que Él nos dio un mandamiento muy hermoso y una comisión muy especial, que es ir y predicar a todos, a toda la criatura, el evangelio de la salvación, que es Cristo Jesús, las buenas nuevas. Amén. Tú y tu casa. Yo te pregunto, ¿tu casa cómo está? ¿Está dividida? ¿Está se está desboronando? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú? La salvación es una herencia generacional siempre y cuando todos crean en Jesucristo. Porque la salvación es personal, sí, pero empieza por alguien que creyó. Por eso dice: si creyeres tú, serás salvo tú y toda tu casa. Pero deben de creer. Tus hijos también deben de creer. Tus nietos también deben de creer. Tus tataranietos deben de creer. Tus bisnietos tienen que creer. Pero ¿cómo podemos empezar a que nuestra generación sea bendita? Empezando con uno mismo. Empezando a dejar toda maldad, toda iniquidad. ¿Sí, amén? Acompáñenme a Juan 3:16. Esto ya muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Esto es un versículo muy hermoso, en la cual a todos nos ha enamorado. ¿Sí? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sí, es lo que podemos ver hoy en día, ¿verdad? Porque muchas veces buscamos al amigo, buscamos las respuestas en otro lado, buscamos una consolación donde no debemos de buscar, buscamos erróneamente. Entonces, si nosotros seguimos por ese mismo camino de maldad, de iniquidad, es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Si hay herencias terrenales que son las casas, que son, puede ser un carro, puede ser dinero, no sé. Pero imagínense cuando los padres tienen más de 2 hijos. Muchas veces se pelean por un terreno, muchas veces se pelean por el dinero, muchas veces se pelean por un carro y se quieren dividir el carro a mitades. No, a mí me toca la llanta, a mí me toca el motor, a mí me toca la puerta, parafraseando, ¿no? Porque es lo que pasa, porque siempre buscamos nuestra propia conveniencia. Pero ¿qué pasaría si yo le digo a mi hermano, no, tú quédate con todo? También se va a enojar, no, pero es que también, pues es tu mamá, también te dejó esto, también te dejó la casa. No seas ingrato, no seas ingrata, malagradecido, malagradecida. Jamás vamos a hacer feliz a las personas. Siempre va a haber algo que se va a enojar, ya sea bueno o sea malo. Siempre. ¿Por qué? Porque el hombre es así. El hombre natural es así. El Hijo de Dios ya no tiene que ser de esa manera. El Hijo de Dios tiene que amar. El Hijo de Dios tiene que buscar el bien de su propio hermano. El Hijo de Dios tiene que buscar siempre bendecir a su prójimo. Amén. Entonces, cuando creemos en la palabra de Cristo Jesús, cuando creemos en su amor, cuando creemos en su voluntad, cuando creemos en sus promesas, grandes cosas suceden. Y durante esta prédica yo te invito a que si tú has hecho un pacto con el enemigo, si tú has hecho algo que no va bien con la palabra de Dios, que vayas pidiendo perdón. Yo sé que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Si tú te has enojado con Dios, vayas pidiéndole perdón a Dios. Dios ni siquiera está enojado contigo. Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Acompáñenme a Salmos 112, por favor. Salmos 112, versículo 1 al 4. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo te pregunto a ti, ¿le temes a Jehová? No que no le tengas miedo. Es una cosa muy diferente, porque la palabra temer ya lo ponemos como el aterrorizar, el miedo. No, el temor es un respeto. Yo te pregunto, ¿respetas a Dios? ¿De verdad respetas a Cristo Jesús? Porque si respetáramos a Cristo Jesús en gran manera, no cometeríamos pecado. Y tú me puedes decir lo que siempre he dicho, ¿no? Es que somos carne, es que somos humanos todavía. Sí, pero Jesús también se hizo carne y fue obediente hasta la muerte. Entonces Él nos dio un claro ejemplo, y no ha sido el único personaje bíblico, bueno, nuestro Salvador, no es la única persona que ha sido obediente hasta la muerte. Hay otros que sí han sido obedientes, que sí tuvieron errores, que sí pecaron y aún teniendo un liderazgo pecaron, pero se arrepintieron. Y al arrepentirse, Dios los tomó y los volvió a poner en el lugar donde Dios quiere que estemos. Entonces, Dios bendice esa promesa hasta todas las generaciones. Entonces dice en el versículo 2: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Yo creo en eso para mi vida. Yo quiero tener una generación recta y bendita. Por eso, para poder tener esa generación, debo de temer a Jehová.
Debo de tenerlo presente en todos mis movimientos, en todos mis caminos, en todos mis pensamientos, en todo mi caminar de toda esta vida que me falta. Yo no sé cuánto Dios quiere que yo esté aquí. Yo no sé si Dios quiera que yo vea mi descendencia, pero quiero permanecer en esa promesa. Amén. Y dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Dios es amoroso, misericordioso, justo. O sea, les da todo a sus hijos que son rectos. Entonces, tú puedes irte preguntando, bueno, y si Dios no ha sido bueno conmigo, ¿por qué? ¿Por qué si yo le pido algo no pasa? ¿Por qué si yo le clamo a Dios no veo la promesa de Dios en este momento? Una puede ser que te falta fe. Otra puede ser que no has creído completamente en el Todopoderoso. Porque clamas a Dios, sí le oras, pero buscas en otro lado. Vas con tu amigo y dices, oye, ¿sabes qué? Es que necesito, pues, que me ayudes. Y el amigo que te dice, pues manda todo a volar. Ya, salte de tu casa. Ya, deja todo a la deriva, ya. Vemos que esas malas amistades corrompen la buena doctrina, corrompen las buenas costumbres y corrompen el buen deseo de caminar en Cristo Jesús. Amén. Una generación bendita. Eso a mí me marca mucho porque si vemos desde el principio, desde Adán y Eva, cómo fueron las generaciones, unas fueron para la salvación, otras se empezaron a perder en todo el camino. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo quieres que sea tu generación? ¿Sea maldita o sea bendita? Porque si es bendita, empieza a creer, empieza a pedir perdón, empieza a apartarte del mal. Porque si quieres que sea maldita, pues sigue con las mismas costumbres que hasta ahorita has estado haciendo. Sigue con el mismo pecado. Al fin y al cabo ya sabes cuál será tu fin. Dice, acompáñenme al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, por favor, capítulo 32. Versículo 12, por favor. Amén. Y dice, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre y de la sangre de la uva bebiste vino. Aquí Dios decía que, esta historia decía que los mandaba por buen camino, que siempre los estuvo guiando Dios, que siempre Dios les estuvo cumpliendo todas sus peticiones, que siempre Dios estuvo con ellos y que no les faltó nada. Ahora vamos a traerlo a nuestra vida, a este momento. Dios siempre te estuvo guiando por buenos caminos. Y cuando tú le pediste algo, Dios te lo cumplió. Por ejemplo, un trabajo. Por ejemplo, que te ayudara a pasar un examen. Por ejemplo, que te ayudara a restaurar tu matrimonio. Por ejemplo, que querías ver a tus hijos en la palabra de Dios. Tú le has pedido muchas cosas al Señor y Dios ha cumplido. Que te ha dado de comer aun cuando no has tenido dinero y que te ha saciado del mejor manjar. Esto Dios siempre ha permanecido fiel. ¿Sí, amén? Pero ¿qué creen que pasó con nuestras vidas? Muchas veces nos olvidamos de Jesús. ¿Por qué? Porque ya decimos, bueno, ya me quedé en la mejor escuela, pues fue por mis fuerzas. Me quedé en mejor trabajo, fue por mí. No ha sido así. Si Dios te ha puesto en el lugar donde estás porque Dios quiere verte ahí, pero nosotros nos perdimos del camino.
llega la soberbia, llega el ego, llega la altivez. Por mis fuerzas hice esto. Sí, pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio el talento? Fue Dios. ¿Quién te dio esa virtud de hacer las cosas? Ese talento tan maravilloso. Hay muchos casos que hay hermanos que tienen mente fotográfica, se graban todo. Hay otros hermanos que no son buenos para eso, pero son buenos para las matemáticas. Hay hermanos que no son buenos ni para las matemáticas ni para la lectura, pero son buenos para la música. Hay hermanos que no son buenos para la música, pero son buenos vendiendo. O sea, Dios da talento a todos conforme a su voluntad. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo encaminamos para mal. Hacemos tranza. Hacemos las cosas a nuestra propia carne, a nuestra propia forma de pensar. De que si yo hago esto es porque yo lo hizo con mis fuerzas. Porque yo soy Emanuel Lubiano y lo puedo hacer. Amén. Y dice en el versículo 15, pero engordó Jesurún. Jesurún era parte del pueblo de Israel. Y tiró coces. O sea, se engordó y se cubrió de grasa. O sea, se vistió de egocentrismo. Ya empezó con muchas cosas, pensando que ya como Dios le había dado la tierra, que como Dios ya le había dado la salvación, pensó que ya podía seguir haciendo el mismo pecado. Pensó que podía seguir caminando como pez en el mundo. Pensó que ya podía comerse al mundo con sus pensamientos, con su inteligencia, con sus fuerzas. Y eso fue maldición para su generación. Yo te pregunto a ti, ¿cómo has caminado hasta ahorita? Digo hasta ahorita porque no te puedes ir igual de como entraste de esta puerta. No puedes irte igual con la misma maldición, con la misma iniquidad de cómo has estado viniendo con la generación de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros. Tú no puedes irte igual porque el Señor por eso te llamó el día de hoy. Por eso te permitió que hoy ocuparas un lugar. Porque a lo mejor no era tu deseo venir hoy, pero te levantaste y pues, órale va, pues vamos. A lo mejor hoy te invitaron y dijiste, bueno, pues sí voy a ir. O porque ya habías faltado mucho y dijiste, bueno, es que pues tengo ganas de verlos. Pero fue un deseo que nació de tu corazón, no por ti mismo, sino porque Dios lo provocó en ti para que hoy seas libre de toda maldición generacional. Amén. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Yo te pregunto a ti, ¿tú has menospreciado la roca de tu salvación? ¿Seguro? ¿La verdad? Todos en un momento, todos, absolutamente todos hemos despreciado a Cristo Jesús. Todos, todos. No podemos decir que no, y a lo mejor los que sí pueden decir que no son los niños que acaban de nacer. Y eso pueden, porque dice la palabra de Dios que ya nacen con pecado. Nacen con la maldición del Padre. No del Padre de Dios, sino de los padres terrenales. Nacen con esa herencia, con amargura, con tristeza. Ya apenas los tocas, ya están llorando, ya te golpean, te avientan el manotazo. Porque nacen con esa herencia. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eran tus padres? ¿Enojones? ¿Tristones? ¿Rebeldones? Entonces nacen así los bebés y por eso dije que puede que también ellos puedan decir que no han despreciado. Entonces dice, y despertaron a celo con los dioses ajenos y provocaron a ira con abominaciones. Dice, despertaron a celo con los dioses ajenos. ¿Qué Dios ajeno tienes? ¿Tu nombre? ¿Tu inteligencia? ¿Tus fuerzas? ¿Tu rebeldía?
Y dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venido de cerca que no habían temido vuestros padres. Y aquí es algo muy tremendo, porque dice que sacrificaron a los demonios. O sea, entregaste tu vida a los demonios. Para ser más claros, ¿has ido con un brujo? ¿Con una bruja? ¿Que te hagan un amarre? ¿Que te hagan un espantos? No sé cómo se diga. ¿Que te limpien con un huevo? ¿Que te limpien con pasto? ¿Tú has ido a esos lugares? Lugares a donde tus padres ni siquiera habían ido, donde ni siquiera conocías. Si tú has ido a esos lugares, yo te invito a que vayas pidiendo perdón a Dios, porque sacrificaste tu vida para ir, sacrificaste tu tiempo para ir en ese lugar. Sacrificaste a tus hijos también. Y dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has olvidado de tu creador? ¿Cuántas veces te has olvidado de tu Salvador? No, es que necesito juntar para pagar la renta. Necesito juntar para pagar ¿cómo se llama? El perfume, las tandas. Necesito juntar para pagar mis tenis, mi reloj. Siempre vivimos de esa manera. Vivimos de esa manera porque nos olvidamos de quién viene nuestra esperanza, de quién viene nuestro socorro. Olvidamos de dónde viene nuestra prosperidad. Olvidamos quién es Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Si Dios tiene cuidado de los lirios, los viste, les da de comer a los pajarillos, a toda criatura, más a nosotros que somos sus hijos. Si tú te ocupas de los sueños de Dios, Dios se va a ocupar de tus sueños. Si tú te ocupas del servicio de Dios, Dios se va a ocupar de ti, de tus necesidades, lo que te hace falta. ¿Qué te hace falta? ¿Tienes a tu familia? Si la tienes, no te hace falta nada. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no te hace falta nada. Dios va a suplir tu necesidad, las necesidades terrenales. Te va a ayudar a juntar para que pagues la renta, para que termines todas tus deudas. Dios te va a poner en el lugar menos inesperado para poder cumplir esa parte de la deuda. Y lo digo porque yo soy testigo de esa parte, porque Dios lo ha hecho conmigo. Cuando empezamos a creer en Cristo Jesús, cuando empezamos a cambiar nuestros caminos para el bien, Dios empieza a acomodar todas las cosas. Mueve cielo, mueve tierra, mueve todo para que nosotros seamos bendecidos. De hecho, mueve al mismo enemigo para que tú seas bendecido. Gloria a Dios. Esto es algo muy, 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 muy hermoso, porque Dios nos ama tanto que Él desea que nuestra alma que nosotros prosperemos como prospera nuestra alma. Pero yo te pregunto, ¿y cómo prospera tu alma? ¿Cómo prospera tu vida? ¿Cómo prospera tu espíritu? Si no estás con Dios, si no crees en Cristo Jesús, déjame decirte que por eso se va el dinero como agua. Si tú no crees en Cristo Jesús, siempre dices que no tengo dinero, aunque ganes los 30,000 pesos, los 100,000 pesos. El dinero se va como el agua, porque tu vista, tu corazón no tiene que estar en el dinero, tiene que estar en Cristo Jesús. Amén. Sigamos leyendo. Dice, y lo vio Jehová y descendió de ira por menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Tú has sido infiel? La verdad, hemos sido infieles. Porque venimos con rencor. Venimos y nada más a ver qué cantos van a tocar hoy.
Venimos porque nos trajeron a la fuerza. Pero qué bueno que te trajeron a la fuerza, qué bueno. Porque hoy tienes que ser libre. Si tú estás enojado, enojada con Dios, es tu problema. Dios no está enojado contigo. Pero sí viene maldición para aquellos que no creen en la salvación. Sí hay maldición para aquellos que no creen en las promesas de Dios. Sí hay maldición para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Generación incrédula muchas veces, ¿verdad? Vamos a Josué, capítulo 24. Desde el capítulo 14, por favor. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Te invito a que le digas a tu hermano que está al lado: sirve a Jehová. ¿Sí? ¿De verdad quieres servir a Jehová? ¿A Dios? ¿Seguro? Dice que debemos de temer a Jehová. Siempre dice en Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres sabiduría, teme a Jehová. Si tú necesitas que Dios supla tus necesidades, teme a Jehová, o sea, respeta a Jehová, o sea, sirve a Jehová, sírvele. Debemos de servirle para que nuestra descendencia sea una generación que llene esa adoración a la presencia de Dios, que llene con esa gratitud a Dios, porque muchas veces he conocido a hermanos, bueno, a disque hermanos que han ido a la congregación y tienen a sus hijos y de repente sus hijos se empiezan a desviar, se empiezan a ir por otro camino. Y pregunto, bueno, ¿por qué? Si sus padres son los que iban a la congregación, sus padres son los que servían en la iglesia, ¿por qué pasará todo esto? Porque no cortan con esa herencia, porque vienen con malicia en su corazón, porque vienen no para agradar a Dios, sino vienen para agradar al hombre. Por eso viene mucha maldición en nuestras vidas cuando empezamos a confiar en el hombre, cuando empezamos a querer agradar al prójimo, cuando tenemos que agradar a Dios primeramente. ¿Sí, amén? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, o a los que estás sirviendo actualmente, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos de cuya tierra habitáis. Yo te pregunto, ¿a quién quieres servir el día de hoy? De hoy en adelante, ¿a Jehová o a los dioses que has estado haciendo tú mismo, tú misma? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Puedes repetir conmigo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puedes volver a repetir? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú crees en esto, tu casa, tu descendencia va a ser bendita. Pero si te costó tanto repetirlo, perdóname, estás escogiendo un mal camino. Estás escogiendo tu propio juicio. Estás escogiendo tu propia maldición. Porque es lo que leíamos al principio, que con el corazón se cree para justicia, pero nuestra boca se confiesa para salvación. Amén. Y dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo contestó. ¿Puedes repetir conmigo? Nunca dejaré a Dios por servir a otros dioses. Nunca, nunca, nunca debemos de dejar a Dios. No debemos de olvidarnos de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos da la esperanza.
de aquel que nos da la salvación. Amén. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todo el pueblo, en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Amén. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Dios, a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. Por eso les pregunto, ¿de verdad quieren servir a Dios? Porque el servir a Dios no es un juego. No es un juego de iglesia, no es un juego de la casita, no es un juego de, pues sí lo hago y ya para quedar bien, para que vean que yo sí quiero. No, porque en el caminar en Cristo Jesús, todo este tiempo, bueno, este poco tiempo que he caminado en Cristo Jesús, me he dado cuenta de que hay muchos que de verdad quieren seguir su palabra, pero prefieren las cosas del mundo y ya no sirven a Dios. Y se jactan de que no, es que les compartí, es que hice esto, es que yo sí doy, es que yo sí dono, es que yo sí sé hacer esto, pero ¿y sus frutos que pasaron? Sus frutos es que yo hacía esto, es que yo sí cantaba esto, es que en mi casa yo sí hago esto, en mi casa yo sí oro. ¿Y aquí qué? También esta es tu casa. Aquí también es tu ciudad, es tu pueblo. Y si no lo puedes hacer aquí, dice, por sus frutos los conoceréis. Si no lo puedes hacer aquí, obviamente tampoco lo puedes hacer afuera. Si no puedes servir a Dios aquí, tampoco vas a poder servir en tu casa. Si tú no puedes servir a Dios en tu vida, tampoco vas a poder servir a Dios, ni siquiera aunque sepas tocar todos los instrumentos, aunque seas el mejor teólogo, aunque tengas una maestría, un doctorado en la palabra de Dios. No podremos servirle. Y debemos de tener cuidado porque no podemos burlarnos de Dios. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con lo santo. Porque aquí dice que si hoy tú estás diciendo que sí, yo quiero servir a Dios, que yo quiero hacer la voluntad de Dios y mañana pecas, ¿qué crees? Hay maldición para tu vida. Si tú dices, no, yo sí quiero confiar en Dios, yo sí quiero que mi familia sea salva, que sea una generación bendita de adoradores, que sea mi generación, que haya profetas, que haya evangelistas, que haya maestros, que hayan apóstoles, que hayan pastores, pero si saliendo de aquí haces lo contrario, lamentablemente ya estás condenando tu generación. Es un hilo muy delgadito y hasta podemos decir, no, es que eres exagerado, pero aquí mismo lo está diciendo. No podemos jugar con lo santo. Cuando era más pequeño, íbamos a otra congregación y un hermano que teníamos como maestro nos decía, no sean tan cristianos. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué es malo seguir a Cristo? ¿Por qué es malo hacer la voluntad de Dios? Y yo le contesté, pues tampoco sea tan mundano. No, de ahí tuve para que yo fuera rebelde de la clase. Pero si no quiero ser como los demás, si yo quiero ser diferente, ¿por qué tengo que dejar que otros me aten? No. También Jesús pasó por lo mismo. Al mismo Jesús le dijeron que estaba poseído por el demonio. Al mismo Jesús le dijeron que era falso. Los religiosos, los que se creían, no, en mi casa sí se derrama la presencia. No, camino y mi sombra sana. Y aquí demuestran lo contrario. No oran, no levantan las manos,
nos aburrimos de la presencia de Dios. No, es que mis hijos sí son, no, los vieras de ver cómo oran por los alimentos. Hacen una oración, hasta que quedan riquísimo el sazón. Pero ¿y luego qué? ¿Eso te lleva a la salvación? No. Porque simplemente te estás jactando cuando tus frutos demuestran otra cosa. Amén. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. O sea, este pueblo que de verdad quería servir a Dios, de verdad quería, o sea, Josué les decía: miren, va a pasar esto si ustedes se alejan. Yo no quiero que haya maldición en su vida ni en su familia. Y el pueblo decía: que no, Josué, yo quiero servir a Dios. Y otra vez dijo, Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Ustedes mismos están hablando. Ustedes mismos están creyendo. Ustedes mismos están recibiendo esta palabra. Porque sí, después dicen: no, es que tú me obligaste a repetir, yo y mi casa serviremos al Señor y que no sé qué. Pero es porque de verdad quieres que tu generación sea bendita. Sirve a Jehová, sirve a Dios. Y no le eches la culpa a Dios si por tus pecados. No le eches la culpa de hermano que está predicando porque te hizo repetir algo. No, es que me amarró, me condenó. No, yo lo hago para su bien, para que su generación sea una generación de adoradores. Nosotros mismos necesitamos adorar al Señor. Debemos empezar por nosotros mismos en nuestra propia casa. Porque ¿qué chiste tiene que nosotros digamos sí, amén ahorita y que de repente llegamos a la casa? No manches, vieja, te faltan sal a los frijoles, no tendiste la cama. O sea, porque lo he escuchado yo. No, porque yo no tengo esposa. Lo he escuchado en las películas, en los vecinos también, con los tíos, con las tías, hasta de broma decimos, ¿no? ¿Te faltó sal al agua? Pero si no pasa eso. Muchas veces nos enojamos por cualquier cosita. Es que ¿por qué me mueven eso ahí si yo lo tenía ahí? Me mueven las llaves, yo las tenía ahí y están en el bolsillo. ¿Verdad? Digo, porque a mí sí me ha pasado. ¿No? ¿Dónde están las llaves? Se pasan, ya me escondieron las llaves y aquí las tengo. Y dice: vosotros mismos son testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Amén. Tú eres testigo de ti mismo, de lo que estás hablando. Tu hermano que está al lado es testigo de lo que tú estás repitiendo. Amén. Dile a tu hermano: yo soy testigo de ti, hermano. Soy testigo de ti, que quieres servir al Señor. Soy testigo de ti. Amén. Dice, entonces Josué les dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Ya quita todo Dios de tu vida. Todo demonio. Quítate de ti mismo de en medio. Amén. Quita tu idolatría. Ahí vas a empezar, hermano. Íbamos bien. Íbamos mucho jijiji, mucho jajaja. Íbamos contentos, hermano. Es momento de quitar todos esos dioses. Tu generación debe ser bendita. Yo anhelo ver esa generación que se levanta con poder. Leíamos en Salmos que es una generación poderosa y victoriosa. Una generación bendita. Pero es solamente a los que creen. Amén. Y dice:
inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel, Dios de Sión, Dios de tu vida. Amén. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Puedes decir conmigo? Obedeceré a la voz de Dios. ¿En serio? ¿De verdad? Porque la verdad muchas veces nos cuesta obedecer. Es lo que más... ay, la verdad. Nos dicen algo y es que ya vas a empezar. Nos dicen que estamos mal. No, pues es que tú también pecas. ¿Pues qué? Tú también, quién sabe cómo andarás en tu vida. Quién sabe cómo orarás. Pero muchas veces queremos quitar la estilla del ojo de nuestro hermano cuando tenemos una bigota de este tamaño en nuestro ojo, que no nos permite ver el error de nuestras vidas, que no nos permite discernir qué es lo que está mal en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos cegando. Nos cegamos con nuestro propio pecado, nos cegamos con nuestra propia altivez, nos cegamos por nuestra propia forma de pensar humanamente y carnalmente. Y dice, respondió el pueblo a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo. Aquí es algo grandioso, algo fuerte, porque sí, era algo que le estremecía a Josué. Era algo que le inquietaba, por eso hizo un pacto con el pueblo. Entonces dice, hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Josué hizo un pacto con el pueblo. Y si te acuerdas que desde el principio de la prédica te había dicho que si tú habías hecho un pacto con el enemigo, empieces a pedir perdón. Porque yo quiero hacer un pacto contigo juntamente con Cristo Jesús. Porque aquí Josué les dijo que iba a hacer un pacto para que no mintáis, para que no resbales, para que tu palabra no sea nada más de pura palabra, sino para que sea en verdad, para que tengas esa misma convicción. Amén. Entonces, antes de leer los últimos versículos que Dios tiene preparado en promesa, te invito a que te pongas de pie. ¿Sí? Que te pongas de pie. Amén. Si tú quieres que tu generación sea bendita, primero haz un pacto con Dios. Jesús, cuando murió por nosotros y resucitó y nos salvó, hizo un pacto con nosotros. Pero ahora nosotros hay que hacer un pacto con Cristo Jesús. Y te invito a que levantes tu mano derecha y que le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, hoy quiero hacer un pacto contigo. Quiero servirte hasta el fin de mis tiempos. Quiero servirte para que mi generación sea bendita. Hoy hago un pacto contigo. Hoy hago esta promesa contigo, que jamás me inclinaré a dioses ajenos.
que nunca serviré a dioses ajenos, que nunca me separaré de tu presencia, porque yo y mi casa te serviremos eternamente. En el nombre de Jesús, Señor, hago este pacto para ser bendito, para ser edificado, para ser perdonado, para ser liberado, para ser victorioso en tu nombre. Te amo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y por último te invito a que me acompañes al libro de Jeremías. Capítulo 32, versículo 38. Prepara tu corazón, porque esta es una profecía que viene de parte de Dios para tu vida. Dios te ha llamado a este lugar para que te levantes en su nombre, para que despiertes entre los muertos, para que te alumbre Cristo Jesús. Y dice así esta profecía tan hermosa y tan grandiosa: recíbelo en el nombre de Jesús en tu corazón, porque has hecho un pacto con Dios, porque hoy va a haber libertad, hoy va a haber sanidad en tu vida, hoy va a haber esta victoria que tú has esperado, esta respuesta que tú le has preguntado a Dios. Dios va a responder el día de hoy. Dios siempre responde, pero Dios siempre llega en el momento exacto y oportuno para hacer las cosas. Amén. Y dice: y me serán por pueblo, y yo seré Dios por ellos, y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra. Gloria a Dios. Los plantaré en esta tierra, dice el Señor, en verdad, de todo mi corazón y toda mi alma. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, porque Dios te está plantando en su palabra, en su camino. El Señor está haciendo grandes cosas en tu vida. Porque aunque tengas ganas de pecar, te vas a sentir mal. Aunque tengas ganas de mentir, te vas a sentir de lo peor, porque Dios ha hecho un pacto contigo para que no te apartes nunca de su palabra. Que aunque tengas ganas de vengarte, no te vas a vengar. Que aunque tengas ganas de caer, Dios te va a sostener antes de que tú pierdes vale. Porque de ti va a salir una generación bendita en el nombre de Jesús. Yo profetizo sobre tu vida. Yo profetizo en el nombre de Jesús sobre tu familia. Yo profetizo en el nombre de Jesús sobre tu descendencia, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos, sobre tus tataranietos. Yo bendigo tu generación en el nombre de Jesús, porque el Señor no se queda con nada. El Señor se da a más y más. Yo profetizo sobre tu familia esta generación de adoración. Yo profetizo sobre tu corazón que ya no habrá maldad en tu vida. Que aunque quisieres pecar, en el nombre de Jesús te apartarás. Y el Señor no te va a dejar caer, no te va a dejar pecar. El Señor no se va a regresar atrás. No se va a cansar de hacer el bien con tu vida. No se va a cansar de hacer el bien con tu familia. El Señor no se va a cansar de amarte y de perdonarte muchas veces. Porque nosotros hemos pecado muchas veces. Hemos pecado más de 1000 veces. Y el Señor aún así nos sigue perdonando.